Buenas noches. Hoy vamos a abundar un poquito más en el tema de los orígenes de las religiones. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que muchas personas se enteren de lo que son las religiones, de dónde vienen y qué es lo que son. Porque muchas personas siguen las religiones y no saben lo que están haciendo porque nunca se han dado la tarea de investigar cuáles son las religiones que siguen y por qué las siguen y de dónde viene esa práctica. Ese es el propósito de este video, ayudarle a conocer qué es lo que está sucediendo con las religiones que siguen. Aquí tenemos que encontré 12 grandes religiones en el internet. Yo voy a estar leyendo porque toda la información que tengo aquí es información que investigué en el internet y no me la tengo memorizada. Yo voy a mencionar 5 de ellas porque las otras no las puedo mencionar. No sé cómo pronunciarlas. La cristiana, la islámica, la hindú, la budismo y el judismo. Esas son las 5 religiones que puedo pronunciar, pero nosotros vamos a enfocar en la cristiana porque es la que nos corresponde ahorita. Son las 4 principales divisiones de la cristiana, se divide en 4 partes. La primera es la católica. Es la rama del cristianismo formada por la Iglesia Católica Apostólica Romana en Europa Occidental. Tiene su centro en el Vaticano, que reconoce al Papa como su autoridad suprema. Esta iglesia se estructura se divide en 24 diferentes iglesias y autónomas que en plena comunión con el Papa de Roma. Y la Iglesia Católica obtiene 1.214 millones de seguidores en todo el mundo. De la Iglesia Católica nace la protestante. La protestante fue creada por Martín Lutero, que era un monje católico. Habían cosas que no le gustaban al monje del catolicismo, eso decidió abrir su propia iglesia y la llamó protestante. Martín Lutero murió a los 60 años colgado del techo de su dormitorio. Se especula que fue asesinado. La ortodoxa, la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica en el siglo XI. Aunque mantiene mucha similitud, también tiene sus diferencias de la católica. Aquí viene la iglesia anglicana, que surge en Inglaterra y se utiliza y también está en algunos lugares de Estados Unidos. Aquí tenemos que tener en cuenta algunos datos que muchos hemos ignorado por cientos de años. Esos datos son las masacres, las muertes, las torturas, la manipulación y abuso físico y emocional a que millones de personas han sido sometidos durante el transcurso de la historia de la humanidad. En nombre de las religiones, utilizando el nombre de Dios y de Jesucristo como escudo para hacer esos desastres. Aquí vamos a mencionar ejemplos de las guerras y las matanzas que sucedieron en la historia hace mucho tiempo, y también vamos a hablar de las que suceden hoy día. ¿Cuáles son las que sucedieron antes, al principio de la historia? Vamos a nombrar aquí las cruzadas. Las cruzadas fueron ataques que se realizaron entre los siglos XI y XIII después de Cristo para reclamar las tierras del Medio Oriente que habían sido tomadas por los musulmanes. Las cruzadas fueron brutales, nefastas. Mucha gente fue forzada a convertirse al cristianismo.
La idea de conquistar una tierra a través de la guerra y la violencia en el nombre de Cristo es totalmente antibíblica. Yo diría que anticristiana. Porque Jesús nunca estaría de acuerdo con una cosa así. Nunca lo hizo, ni nunca lo planificó, ni siquiera Jesús lo pensó. Muchas de las acciones que tuvieron lugar en las cruzadas fueron totalmente contrarias a las de todo lo que sostenía la fe cristiana. Las guerras religiosas esa fue otra guerra. Esas guerras religiosas fueron en Europa, entre los siglos XV y el siglo XVII. Estas guerras comenzaron con conflictos entre católicos y protestantes, porque los cristianos también se peleaban entre sí. Las guerras religiosas europeas fueron brutales, con un número total de víctimas mortales que oscilaba entre los 5.5 y los 18.5 millones. En algunas áreas de Europa, el 30% de las poblaciones eran exterminadas porque los gobernantes querían forzar a los pobladores, a su propia gente, a que fueran católicos a la fuerza. De ahí vienen de las guerras religiosas, está la guerra de los 80 años y la guerra de los 30 años. Esas fueron dos guerras que pertenecen a las guerras religiosas. Hubieron muchas guerras, pero yo nada me he elegido dos. Y después viene, en la guerra de los 80 años se mataron de 200,000 a 2 millones de personas. Y sucedió entre los españoles católicos y los protestantes en el 1568 al 1648. Aquí viene la guerra de los 30 años que sucedió en el 1618 al 1648. Fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia de Europa. Se desarrolló casi en su totalidad en Alemania. ¿Qué sucede ahí? Ese no fue un conflicto entre religiones, sino que el mismo rey masacró su población tratando de obligarlo a que fueran católicos. Eso es increíble. Aquí tenemos lo que sucedió hoy día. En Nigeria, entre el año 2024 y 2025, fueron asesinados 3.490.000 cristianos por los musulmanes islámicos. Los islámicos fueron los que asesinaron a todas esas personas, destruyeron 18,000 iglesias y también destruyeron 2.200 escuelas con símbolos religiosos, en nombre de las religiones, todo eso. También tenemos las mujeres del Medio Oriente. Son maltratadas, abusadas, se les quitan sus derechos humanos, no tienen ni voz ni voto. No pueden salir a las calles sin cubrirse el rostro y la cabeza. Y todo en nombre de las religiones. Dios no tiene ninguna necesidad de poner a sus creyentes uno en contra del otro. Ni tampoco obtendría ningún beneficio con eso, sino que todo lo contrario. A Dios no le conviene que sus creyentes estén peleados y peleándose uno en contra del otro. Todo esto es trabajo del enemigo, porque el enemigo busca robar, matar y destruir. Y para eso utiliza las religiones. El enemigo controla totalmente las religiones. Y eso es lo que consigue con ello. Convence a las personas que deben de destruir a los demás porque no pertenecen a sus religiones. Y que deben de odiarlos y matarlos y todo eso en nombre de Dios. Esto es increíble. Esto no puede continuar así. No habrá paz mientras todo esto esté sucediendo.